¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos bien. Pues dando continuidad a esta parte lúdica con el tema de la educación. Fíjense, en una definición muy aspiracionista, la educación es un derecho humano, ya lo hemos dicho, un importante motor del desarrollo y uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la salud. Y también para lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad. Y digo aspiracionista porque en teoría suena bonito, pero realmente esto nos permite la educación. La educación y la cultura nos brindan felicidad o nos generan frustración. Espero poder entre los tres dar respuesta por lo menos a estas dos preguntas. Y pues arranquemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, Pepe, qué gusto, Félix, poder conversar con ustedes de este tema tan amplio y tan importante. Jaime Pacheco desde Guadalajara, Jalisco, México, les saludo, un abrazo. Siempre a Félix le pasa que cuando dice algo que vale la pena, tiene mood. Sí, soy un hombre de una línea, no cambio. Un saludo a todos, Jaime, Pepe. Les decía que la semana pasada no salimos porque tuvimos algunos problemillas, pero ya estamos retomando el tiempo perdido. Sí, interesante pregunta, interesante tema, como la mayoría, difícil de concretar respuestas. Ya veremos qué se hace al respecto. Pues muy bien, aunque el tiempo jamás se retoma. El tiempo que se va, nomás se fue. Pues vamos entrándole de lleno al tema, para lo cual yo quiero contarles, como siempre lo hago, para mí siempre es más fácil transmitir las cosas contándoles anécdotas, ¿sí? Y vuelvo a tomar estas definiciones de educación. Nos dicen que la educación es uno de los factores que más influyen en el avance y progreso de personas y sociedad, que no solamente nos provee de conocimientos, sino que la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Anécdota número 1. Una bola de güeyes, altos directivos, bueno, una bola de seres humanos, perdón, una bola. Después van a ver por qué les digo güeyes. Una bola de seres humanos, altos directivos de una empresa de calado mundial. De Guadalajara van a la India. Llegan a la India y iban unos empresarios. Esto me lo contó un empresario muy querido, porque le llamó la atención, porque pues es gente bilingüe que tienen puestos de alta dirección en una empresa gringa que tiene filiales en todo el mundo. Pero dice que lo primero que le llamó la atención fue que cuando estaban en el hotel y fue y les tocó a las habitaciones para ir a conocer, todas las luces del cuarto prendidas, y que este empresario les dijo: oye, ¿no vas a pagar la luz? No. ¿Por qué? Ya está incluida en mi tarifa. Primer síntoma de que esa bola de güeyes no tenían educación. Es desperdiciar un recurso, pero les vale madre. Pero el segundo y más atroz, me dice me dice el empresario que recorrieron la India y que obviamente pues él se metía a los mercados, comía, probaba, y que los grandes o altos ejecutivos de esta empresa solamente comían en McDonald's porque no les gustaba la comida. Falta de cultura. ¿Cómo se va
a un país y no se disfruta y no se goza lo propio del lugar. Me parece que es una falta de cultura. Yo sí creo que la educación nos permite disfrutar más de la vida, de los lugares, de las cosas, porque tenemos un contexto. Segunda anécdota. Cuando me tocó andar por aquellos lares del sur, allá donde lo austral es más común que lo boreal. Fíjense que ya les había yo dicho que en todas las universidades, cuando uno llega a una universidad, pues existían, porque creo que ya luego las empezaron a prohibir, las famosas novatadas, que la novatada pues es una práctica ritual donde se humilla a los novatos, a los que llegamos nuevos, ya sea de forma física, violencia física, sexual o psicológica. Pues evidentemente, pues a uno no lo podía ni física ni sexualmente, ¿verdad? Entonces era la humillación psicológica. Para lo cual, los compañeros chilenos, fíjense lo que hicieron, prepararon darnos un recibimiento en un café alemán, ahí en Valdivia, Chile. Valdivia es una ciudad preciosa. Pero ¿por qué consistía esta humillación? Para ellos y para la mayoría, que en este café alemán venden los mejores crudos de todo el país. Y los crudos no es más que una mendiga rebanada de pan Bimbo, dirían en Chile de pan de molde, con carne molida cruda, pero cruda, o sea, no como aquí de que se cosa con limoncito, no, güey, cruda. Cebolla picada y un aderezo de mayonesa casera. Llegamos a aquel lugar y empezaron a pedir los crudos y yo veía a mis compañeros de otros países que desde que los veían empezaban a hacer caras. O sea, era la violencia psicológica por la novatada. No, pero caras así. Otros güeyes empezaron a echarle limón y a esperar a que se cociera la carne, ¿va? Y también la cerveza negra. Pero ¿qué pasó con este mexicanito? Pues güey, desde niño soy un vampiro. No, pues los chilenos ya estaban asustados de cuánto les iba a salir la cuenta, porque yo me comía un crudo y otro crudo y otro crudo y otro crudo y lo disfrutaba como nunca. Y la cerveza, que también ya me conocen, soy borrachón, cerveza negra. Ella ahora es muy común, pero en aquellos años la única mendiga cerveza negra que había era la Guinness de Irlanda. Y evidentemente, pues este pechito sí se le echaba. Era el único güey mexicano que tomaba Guinness. Entonces, pues yo me tomaba aquello como chocolatito, aquellas cervezas. Entonces todos mis compañeros, con un asco y así, mal. Otra vez, la cultura. ¿Por qué? Bueno, y eso se los digo porque en México, hasta ahora, pero antes no había cultura para comer carne. En México, en este país, la carne se come o se comía absolutamente cocida a tope, casi hasta quemada. Pues es falta de cultura. Bendito Dios que a mí desde niño me daban la carne cruda con vino tinto. Ahora se pueden explicar por qué soy como soy, pero bueno, es otro tema. Entonces, cultura, disfrute. Y la tercera anécdota con la que ya termino mi participación de lo que nos puede brindar la cultura y la educación y la lectura tiene que ver con lo siguiente. Estando también por allá, hicimos un viaje hacia el sur todavía, a la ciudad de Coyhaique. Ahí en Coyhaique, nomás para que sepan, ni siquiera existe un aeropuerto. Se llama Aeródromo Balmaceda, o sea, no llega a aeropuerto, la madre aquella. Pero no solo eso. Para llegar ahí,
los que tienen a lo mejor un poco de conocimiento de geografía, ven por qué sirve la educación y la cultura, saben que la cordillera de los Andes es la frontera entre Chile y Argentina, pero la cordillera no es una línea recta, se va haciendo así, va haciéndose así. Y al sur de Chile llega un punto en que ya la cordillera está totalmente del lado chileno. Entonces, en este aeródromo, el aeropuerto está del otro lado de la cordillera. O sea, la cordillera ya está en Chile y abajito de la cordillera está el aeropuerto. Entonces, los mendigos aviones tienen que subir la cordillera y luego bajan en picada literal y aterrizan con una curvita. Ay, güey. Ay, güey. O sea, no quiero decir que lloré, pero sí me salían las lagrimitas de Remy y nomás me mordía así, iba así. Y al lado de mí venía mi profesor de tesis, buen amigo también, don Muji, y veníamos platicando. Y ya cuando yo sentí aquello, pues yo nomás apreté los dientes, cerré los ojitos y pues nomás me saqué la crucecita y la besaba porque estaba cañón. Pero ya me quedé callado, pues ya. Y lo que me llamó la atención fue que atrás de nosotros venían unas chicas. Y una de las chicas, literal, se asomó así de su asiento y me dice, oigan, ¿pueden seguir platicando? Y yo volteé así como, dice, es que tú hablas muy chistoso, o sea, yo. Y aparte de lo que estaban platicando, estaba muy interesante. Pues bueno, pues ya al público lo que pida. Ya entre el susto y lo demás, seguí platicando otras anécdotas ahí con el Muji. Aterrizamos y ya, pues las chicas nos preguntaron que qué vamos, ya les dijimos que íbamos a un congreso ahí de no sé qué. Total, no me digan cómo se nos pegaron. Se le pegaron al Muji, pues, a mí no. Se nos pegó y en la noche, fíjense, en la noche nos llevaron al campo ahí, una cosa, nos llevaron a comer borregos o cordero, así crucificados, los corderitos así crucificados, allá a la leña, una cosa maravillosa. O sea, el espectáculo era maravilloso. De hecho, es de los mejores corderos que he comido en mi vida. Pero bueno, llegamos ahí, era verano, y evidentemente el mexicanito traía su pasamontañas de lana, 4 suéteres y la parca, y era verano, literal. Total, que ahí estamos, y cuando llegan ahí no sé cómo le llaman allá, los que estaban haciendo aquello, llegan allá a las mesas a preguntar qué parte del cordero querían. Y evidentemente cuando llegan conmigo, ¿qué le servimos, caballero? Con el aplomo de siempre, así como ya saben, Bond, James. Tráigame una riñonada. No, se hizo un silencio y ahí los cocineros, me hicieron una fiesta enorme y empezaron a decirle a todo el mundo que el único que sabía comer cordero de toda la bola que estaba ahí era yo, porque fui el único que había pedido una riñonada. Evidentemente lo digo, no había comido cordero en mi vida, porque el cordero en México, pues te lo comes en barbacoa y se acabó, pero no a ese estilo. Pero, ¿por qué yo saqué lo de la riñonada? Pues porque como luego cuando me preguntan, ¿y tú por qué sabes eso? Bueno, porque soy leído e instruido. Pues ¿por qué? Porque cuando era más chico, después de soplarme las novelas de Corín Tellado de la revista Vanidades que compraba mi madre, pues me leía El pájaro canta hasta morir o El pájaro espino, y pues ya saben que es la historia llena de secretos, pasiones obscuras y amor prohibido entre un cura y una chica con ciertos atributos, pero que la historia tiene que ver y se lleva a cabo en Australia. Entonces en Australia sí consumen mucho el cordero. Entonces, como yo leí la novela y me acuerdo que el protagonista también pidió una riñonada y con eso enamoraba a la susodicha, pues yo pedí mi riñonada.
Era la primera vez que comí una riñonada. Evidentemente, también me gustó porque los sabores fuertes me gustan. Dicen que los sabores fuertes son para los psicópatas. Algo debo tener de eso. Pero a lo que voy. Cómo la lectura también nos da el disfrute y el goce de cosas que físicamente no hemos palpado, sentido o disfrutado. Y también, pues quedaba como rey. Y durante mi estancia por allá, cuando yo no sabía, tenía ahí un consultor asesor que siempre le preguntaba y ya después yo daba la respuesta y evidentemente me llevaba los aplausos ahí del público. Pero eso es lo que nos da, en mí, creo que nos permite la educación, la cultura, que si no nos da, me parece, que no va de la par ni la educación y la cultura con el dinero. Hay gente que puede tener mucho dinero y no deja de ser un patán, un barbaján o un rufián. Que también hay gente que tiene dinero y puede ser todo lo contrario, gente fina, preparada, educada, que también bendito Dios lo hay, y con los cuales se puede charlar. La educación también nos permite una mejor comunicación. Eso es lo que yo pienso, creo y siento, y pues abro micrófono para que ustedes también den su punto de vista, debatan, afirmen, reafirmen, contradigan o no digan. Adelante. Bueno, recojo el guante. Ya es evidente que cuando Pepe no tiene sus medallas atrás, tiene que sacar su ego para poder equilibrar esa ausencia de las medallas en la pared. Pero eso ya lo sabemos todos. Algunas precisiones. Exacto, los crudos son carne cruda en un pan Bimbo molde, le decimos nosotros. ¿Cómo que pan Bimbo? Es que ya les vendemos el pan Bimbo también. No, molde le decimos nosotros. El Bimbo, güey. Chuta, ya bueno, vas a tener que escuchar después lo que dije. Que lleva carne molida cruda. En mi casa lo preparamos, nos gusta mucho. Pero la carne asada, ya sea en cruz, como se hace en la Patagonia, o el asado al palo, como le decimos nosotros, que se hace mucho en Chiloé, del cordero, o las barbacoas, que le dicen ustedes, que nosotros decimos parrilladas, donde uno asa carne. Personalmente, y a muchos de los que conozco, nos gusta bien cocida. Y eso no es cosa de gusto nada más. Tengo amigos que les gusta en su punto, otro. Claro, no. Tengo amigos que les gusta la carne roja, casi sangrando, pero es cosa de gusto. Yo también la he probado, no voy a decir que no lo he probado, pero me gusta la carne bien cocida. Esos son puntos nada más que para tomar lo que estaba hablando Pepe. Perdón, lo de la barbacoa, es que estás muy agringado. Eso de la barbacoa es en Estados Unidos, ¿eh? Aquí también es carne asada o parrillada. Pero la barbacoa... Ah, ya, es que tú dijiste barbacoa. Entonces pero es que la barbacoa es otra cosa. La barbacoa no es la carne asada, la barbacoa es en tierra. Entierras la carne a fuego lento durante toda la noche y es una carne preparada con chile y sal. Pero luego les doy la receta. Perdón. Adelante. Sabe muy buena cruda, ok. Claro. También, sí, para la cruda, para el hachazo, dirían allá en Chile, para el hachazo, para la cruda. No es que se coma cruda, sino que sirve para la cruda. Bueno, el tema propuesto por Pepe de educación y cultura nos brindan felicidad. Es un tema, como todos, amplio, extenso, complejo. Pero antes quería recordar algo. Terminaron los Juegos Panamericanos. Se hizo la ceremonia de cierre ayer o antes de ayer. Disculpen la ausencia de memoria al respecto. Y yo la vi, me gustó mucho. Y me entusiasmó muchísimo cuando vi a esa multitud de juventud
de diferentes países, de toda América. Estamos hablando de Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, México, Chile, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, toda América. En un momento que competían y luchaban por obtener una medalla, a ver quién eran los mejores, pero en el cierre todos eran iguales y todos cantaban y todos reían y todos bailaban con la música. Me dio una alegría muy grande al ver ese continente americano, esa juventud que por un instante al menos dejó la competencia, dejó las banderas y se unió de esa manera. Todos, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de verlo porque eso se transmitió a toda América, pero fue muy grato. Resalto eso, me gustó mucho ver a esa gente joven, el futuro del continente está allí, y si realmente logran sobreponerse a las diferencias, evidentemente que el futuro va a ser bueno. Ese era un paréntesis nada más. Retomo la idea de lo que estaba planteando Pepe, de educación y cultura, y yo en ese encabezamiento veo 3 términos que me gustaría poder aclarar para poder expresar lo que quiero decir. Los 3 son educación, que ya lo hemos tratado en el podcast anterior y en otras oportunidades igual de manera somera. Cultura, que es un término igual que ha salido en varias oportunidades, pero también de manera somera. Y la felicidad, que es un tema que también es muy recurrente. Esos son los 3 temas que están allí que podríamos ver. Y el término, yo creo que tenemos que partir diciendo que la felicidad es un estado subjetivo de bienestar. No es algo objetivo, que se caracteriza por la presencia de emociones positivas, como la alegría, la satisfacción, la gratitud. Un estado al que se pretende o se quiere llegar, como a una meta, un lugar al que queremos llegar. Y la educación, ya lo dijimos la vez pasada, ¿cierto? Es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Alguien enseña, algo enseña, y hay un ser que aprende. Y ese proceso tiene como objetivo ideal el desarrollo integral del ser humano. Ideal. En base a eso podemos decir tal vez que la educación y la felicidad están estrechamente relacionadas. La educación puede contribuir a la felicidad de las personas de diferentes maneras. Y allí alguien me podría decir, y también lo dijimos en algún podcast, en algún minuto, ¿qué pasa con esa juventud cuando les dicen, nos ha sucedido a todos yo creo, que se suspenden clases por cualquier motivo, o que se suspende un examen, una prueba, un control por cualquier motivo? Vemos una algarabía en la juventud y tú dices, bueno, entonces eso significa que esto es negativo, no es positivo, no es grato, no hay una felicidad allí. Y yo creo que ahí tenemos que definir también un poco lo que es educación. El podcast pasado yo les decía que para mí la educación es un proceso que empieza cuando nace el ser humano y termina cuando se muere. Toda la vida te estás educando, y que nuestros primeros profesores o maestros son nuestros padres, nuestro entorno familiar, el entorno del barrio, y así se va ampliando a medida que vamos creciendo. Pero hay un proceso que es creado por los estados, institucionalizado, con programas creados para educar a toda la juventud. Y yo creo que a eso se refiere Pepe cuando habla de la educación. A ese proceso que lleva el estudio en las escuelas o colegios durante 12 o más años, y después se egresa y se sigue para perfeccionarse y obtener una profesión o algo por el estilo. A lo mejor alguien puede aprender a ser zapatero viendo y copiando lo que hace el maestro zapatero. También es un proceso de educación, pero está fuera de la educación formal, por llamarla de alguna manera. Entonces, como son conceptos tan amplios, me veo como la obligación de decantarlos un poco para poder trabajar con esos sin dejar de lado que los conceptos son amplios y que podríamos tomar esas otras perspectivas o esos otros significados.
así como la cultura, que también es un término polisémico que puede llevarnos a confusiones, por eso también vamos a enmarcarla. Si consideramos la educación como un proceso y la felicidad, como lo dijimos, ¿cierto?, un estado subjetivo, en esa educación como proceso sí puede llevarte a un cierto lugar que podríamos considerar que nos da felicidad en algunos casos. O por lo menos eso es lo que nos dicen, que si yo estudio constantemente y termino la secundaria o la educación media, como le decimos nosotros, egreso y después voy a estudiar a la universidad o algún instituto, tengo que sacar una profesión, eso me va a brindar felicidad. ¿Por qué? Porque voy a tener logros cumplidos, metas. Y en algunos casos puede ser cierto, pero en otros tal vez no. Ahí viene la subjetividad de la felicidad. Podemos decir, por ejemplo, que la educación, en esta educación formal, puede proporcionar a las personas las herramientas y el conocimiento necesarios para alcanzar sus metas y objetivos, que es lo que estábamos hablando. Y eso puede conducir a una mayor satisfacción con la vida y un mayor sentido de logro. También podemos decir que la educación puede ayudar a las personas a desarrollar sus habilidades sociales y emocionales, porque el ser humano pareciera ser que es un ser social, requiere de su entorno, vivimos en un entorno no individual, sino que en grupo. Esto puede conducir a relaciones más satisfactorias y a una mayor capacidad para lidiar con el estrés y las adversidades. El hecho de que estemos en esa educación formal con grupos de otros niños, con grupos de otros adolescentes, con grupos de otros adultos en ese proceso de nuestra vida, nos obliga a compartir con ellos y a interactuar, y eso evidentemente pienso yo, nos conduce a tener relaciones más satisfactorias con nuestros amigos o compañeros. Y eso nos puede servir también para lidiar con el estrés o enfrentar las adversidades. La educación puede promover la comprensión y la tolerancia también, que es súper importante. Y es tan carente en estos tiempos en muchos lados la ausencia de comprensión hacia el otro, de tolerancia hacia el otro. Y eso también nos puede conducir a una mayor sensación de pertenencia y un menor sentimiento de aislamiento. El hecho de ser más tolerante y más comprensivo nos lleva a tener un sentimiento de pertenencia con el medio, con el ambiente en el que estamos. No nos disgrega de él, no nos aleja de él, nos acerca más. Ahora, tenemos que aclarar que la educación no es la única condición necesaria para la felicidad. Pero sin embargo, bajo los parámetros que hemos tratado y los que hemos expuesto, es un factor importante que puede contribuir significativamente al bienestar de las personas. ¿Y por qué? Porque seguramente una persona que ha recibido una educación superior tiene más probabilidades de encontrar un trabajo bien remunerado, lo que podría conducirle a una mayor satisfacción con su vida. O una persona que ha desarrollado habilidades sociales y emocionales fuertes en ese interactuar del que hablábamos, tiene más probabilidades de tener relaciones satisfactorias, lo que puede también contribuir a la felicidad. O una persona que ha sido educada en un entorno diverso, que es importantísimo el tema de la diversidad, tiene más probabilidades de ser tolerante y comprensiva con los demás, lo que puede conducir a una mayor sensación de pertenencia al medio en el cual se desenvuelve. Cuando la educación no es diversa, esto sucede algo parecido a lo que sucedía con las religiones politeístas y monoteístas. Cuando surge el monoteísmo, se pierde la tolerancia. Las religiones politeístas solían ser tolerantes. Los romanos eran tolerantes con las religiones de los otros pueblos que invadían, porque estaban acostumbrados a muchos dioses, no era uno único. Bueno, ese es otro tema que tenemos que ver.
Pero eso es más o menos lo que podemos ver a grosso modo, corto y rápido, en base a la educación, un camino a la felicidad. Sabemos que la felicidad es un objetivo primordial de la humanidad, lo ha sido siempre, ha sido tratada de tiempos inmemoriales por filósofos, científicos, religiosos, todas personas. Pero se dice que la definición y el alcance de la felicidad varían en función de la cultura. Y aquí entra este término polisémico, el cual quiero definir. Hay muchísimas definiciones, pero yo tengo una aquí que les quiero leer, espero que a nadie le moleste, porque no me la sé de memoria, pero para poder adaptarla a lo que yo quiero decirles, lo que voy a hablar está dado en base a esa visión de la cultura. Porque también se dice muchas veces que esa persona es una persona culta, o esa persona tiene cultura. En rigor, todos somos cultos y todos tenemos cultura. Pero cuando yo defino una persona como culta o cultivada, que de ahí viene el término, cultura viene de cultivo, un término agronómico, por decirlo de alguna manera. Disculpen. Entonces, para poder entrar en el camino que yo quiero llevar y puedan entender las cosas que yo quiero exponer, voy a achicar el término cultura y voy a tomar una definición que está dada en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural que dio la UNESCO, y la define de la siguiente manera: la cultura debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, y que abarca además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Como ven, cultura abarca todo, es amplísima. En algún momento alguien las quiso hacer equivalente a civilización, pero no prosperó mucho eso. Bueno, la parte del conjunto de rasgos distintivos que caracterizan a la sociedad es la definición que en el fondo yo quiero tomar para lo que quiero exponer. Y en base a eso podemos decir, y también uniéndonos a las anécdotas que contaba Pepe, que en algunas culturas la felicidad, culturas como pueblos, ¿cierto?, que era lo que estaba diciendo, como el conjunto distintivo de ciertas sociedades. En algunas culturas la felicidad se asocia con la riqueza, con el poder, con el éxito material. En otras se valora más la armonía social, las relaciones personales y el bienestar espiritual. La cultura también influye en la forma en que las personas expresan su felicidad. Hay algunas culturas en que es habitual expresarse abiertamente las emociones positivas o negativas. En otras se prefiere un comportamiento más reservado. Los que son muy expresivos en algunas culturas son mal vistos, y en otras son bien vistos. Por años nosotros veíamos ver a los argentinos que llegaban a Chile y que hablaban muy fuerte a los restaurantes y se hacían ver y se notaban, y a nosotros como chilenos nos molestaba eso, porque nosotros en ese aspecto somos más calmados, más silenciosos. Y ahora los que tiempos han ido cambiando. Bueno, ahí hay un gritón. Ese era uno de los gritones, pero no es argentino. Yo soy argentino. Aunque lo parece. Bueno, la cultura en definitiva también puede influir en la felicidad de las personas de diversas maneras. Hay culturas que enfatizan el bienestar social y de tal manera pueden promover la felicidad al proporcionar un sentido de pertenencia y apoyo. Eso es muy bueno, y muchas veces va relacionado también con
con sistemas económicos. El estado de bienestar, por ejemplo, propuesto por John Rawls y muchos otros, y denegado o contrariado por el que se está presentando a presidente en Argentina ahora, que es Milei, que considera que el estado de bienestar es algo negativo. Pero sí, yo creo que las culturas que enfatizan el bienestar social pueden promover la felicidad al proporcionar un sentido de pertenencia y de apoyo. La gente quiere pertenecer a una ciudad que es amable con su gente, que apoya a sus ciudadanos. Eso gusta, atrae. Las culturas que valoran la armonía pueden ayudar a las personas a lidiar con el estrés y la ansiedad. Tenemos las culturas orientales en ese caso. Pero por otro lado, las culturas que enfatizan el éxito material pueden conducir a la insatisfacción y la frustración. Si son demasiado competitivas, pueden promover el estrés y la ansiedad. Por ejemplo, las culturas occidentales, como les decía, la felicidad se asocia a menudo con la riqueza y el éxito material. Y esto puede conducir a una búsqueda constante de esos objetivos, como una carrera, lo que puede ser una fuente de estrés y ansiedad. Yo quiero tener el auto que tiene mi vecino, yo quiero tener la casa, la piscina que tiene él, yo quiero viajar a donde viaja él. Y me desespero por eso, porque quiero lograrlo, porque si no me da la impresión de que he fracasado. En las orientales se dice, no sé si será tan así en estos tiempos, pero se dice que la felicidad se asocia a menudo con la armonía social y el bienestar espiritual. Bueno, y también sus religiones son diferentes, los llevan para allá. Lo que les puede conducir a una mayor satisfacción con la vida y un menor nivel de estrés. En las culturas colectivistas, la felicidad se asocia a menudo con el bienestar de la comunidad, lo que puede conducir a un sentido de pertenencia y apoyo que puede ser una fuente de felicidad, sentirte en un grupo que te apoya. Sin embargo, en las culturas individualistas, la felicidad se asocia a menudo con el éxito personal, lo que nos lleva a lo que decíamos, mayor competitividad y una mayor presión para alcanzar objetivos. Así tan rápido como han dado y de manera tan somera lo que hemos tratado, tal vez podríamos concluir que la educación es un factor importante que puede contribuir a la felicidad de las personas. Una educación de calidad puede proporcionar las herramientas y el conocimiento necesarios para alcanzar sus metas, desarrollar sus habilidades sociales y emocionales y promover la comprensión y la tolerancia. El problema está aquí encerrado cuando yo digo una educación de calidad. Porque, como lo dijimos en el podcast pasado también, ahí empezamos a generar niveles y hacemos diferenciaciones. Pero ya lo vimos en el podcast pasado, si quieren ver, véanlo para que entiendan de qué estoy hablando. Finalmente, la felicidad pasa a ser un objetivo, como dije antes, universal de la humanidad, pero su definición y alcance, en base a lo que hemos dicho, pareciera ser que varían en función de la cultura. La cultura supeditada al significado semántico que yo les di. Y la cultura influye en la felicidad de las personas de diversas maneras, positivas y negativas. Por lo tanto, sí podemos llegar a concluir que la educación y la cultura brindan felicidad. Pero no necesariamente a todos. Y no creo que haya un análisis estadístico que nos pueda decir, oye, del porcentaje de la población que entra desde pequeñitos, ¿cierto?, en el proceso educacional de la educación formal, y cuando salen se titulan o empiezan a trabajar, no creo que exista, me atrevo a decir que no, un análisis estadístico que diga qué porcentaje realmente son felices gracias a todo ese proceso formal y qué porcentaje no. Podemos deducir que sí, que hay gente que logra ser feliz porque
muchos logran dar el salto socioeconómico gracias a la educación, salir de un estrato social que a lo mejor no les agrada o les complica la vida, no les da lo suficiente para subsistir y pueden dar el paso a algo mejor, y eso puede conllevar la felicidad. Y depende también en la cultura del pueblo donde él esté o donde se desenvuelva esa persona, que también puede ayudar o dar que ese impulso sea mayor y alcance un proceso mejor en el paso a la felicidad, digamos. Si consideramos la felicidad como una meta, que en realidad sabemos que no es el final del camino, sino que son momentos en el camino que surgen. Pero bueno, considero que es interesante el planteamiento de Pepe en cuanto a la temática. Me parece que el tema de los Juegos Panamericanos, que lo tenía aquí para no olvidarme, es importante porque también es un tema educacional allí, en esos Juegos. El deporte educa también. Y hay otro detalle que salió en las noticias hace poco acá en Chile, que habla de las enfermedades profesionales de los profesores, de los docentes, que están en crisis. El proceso de educación formal en nuestros tiempos o en mis tiempos no era igual a los tiempos de mis padres y no fue igual a los tiempos de mis hijos. Algo cambió. El profesor era una autoridad en un momento y ya no lo es. Mi señora es profesora durante muchísimos años ya y ha cambiado mucho eso. Entonces, en el aula, el alumno tiene voz y voto, inclusive en algunos momentos más que el profesor. Y eso ha generado esta crisis de enfermedades profesionales. Colegas de mi señora me dicen, oye, con licencia psiquiatra, con licencia médica, muchos, porque están agobiados con la presión que les ponen los directivos para que cumplan ciertas metas, alumnos que ya tienen que pasar de curso como sea, tienen que hacerle pruebas especiales. Entonces llega un momento en que el proceso educativo se complejiza por el libertinaje que se genera allí dentro y se pierde un poco el rumbo. Es como contradictorio decir, si uno aspira a la libertad, pensar que le tienes que poner un bozal y riendas a los niños para dirigirlos por un camino. Tal vez eso no sería lo bueno. Estaba leyendo un texto de Jean-Jacques Rousseau, estamos hablando del siglo XVIII, que hablaba precisamente que había que dejar los niños, no había que amarrarlos, había que soltarlos para que pueda salir, y ahí viene el término exducare, que lo dijimos la vez pasada, ¿cierto? Sacar fuera lo que tiene adentro ese niño, conducir hacia afuera lo que tiene adentro, para que salga el verdadero niño que hay allí y su personalidad. Bueno, no les doy mala lata, doy el pase a Jaime, pero ese era mi aporte. Muchas gracias, Félix. Qué interesante escucharles y yo creo que sí, aprovechar para reconocer todo el esfuerzo para la organización de los Juegos Panamericanos, que no es cosa sencilla, que participa muchísima gente, la mayoría voluntarios, ciudadanos que no reciben pago, que van a entrenarse, que van a hacer ensayos, precisamente para mostrar la cultura de tu país, de tu ciudad al mundo, ¿no? En estos eventos de fiesta, como bien decía Félix, de fiesta, de convivencia, de hermanamiento de las diferentes culturas. Vaya un reconocimiento para quienes participaron, para quienes organizaron, para los atletas, para esta fiesta cívica y deportiva y cultural. Estaba pensando cuando platicabas, Félix, en México no se pasaron los Juegos Panamericanos. Parece que hubo un problema de derechos de televisión. Ninguna cadena de televisión mexicana estuvo dispuesta a pagar
el alto costo, al parecer, era muy diferente lo que se cobraba a México que al resto de países por los derechos de televisión, así es que no pudimos acá estar tan enterados como quisiéramos. Oye, disculpe, y creo que le fue muy bien, ¿eh? Me da la impresión, ahí, no sé si estoy en lo correcto, pero estaban los primeros lugares de los medalleros. Primero los gringos, como siempre. Segundo, me parece que se estuvo peleando el lugar México-Brasil. Me da la impresión de que quedaron tercero. Como dicen ustedes, no sé si será una mala palabra, me pido disculpas, pero un chingo de medallas. Sí, estuvo Estados A pesar Unidos, de, Brasil, hubo México muchísimas, y luego Canadá. Pero a pesar de perdón, nomás reconocer lo de las medallas, a pesar de la babosa, corrupta e inepta de Ana Gabriela Guevara, que ya no hemos mandado saludos, Ana Gabriela. Perdón, Jaime, adelante. no, entonces lo que pudimos nosotros conocer fue un poco por YouTube y por redes sociales. Y ocurrió mucho de lo que hemos platicado en otros podcasts, ¿no? Que la ofensa, pues no sé, el tratar de denigrar a otro, los títulos estridentes dan mucho rating. Entonces, en los videos que yo veía de las algunas competencias, decía, los peruanos le callaron la boca a los argentinos. Los argentinos demostraron que son los padres de tal cosa. Es decir, otra vez el diálogo que hay en los foros públicos, la verdad es que me parece muy destructivo y genera cultura también, genera formas de ver el mundo que, al contrario de lo que decía Félix, que creo que es lo que es, así de sencillo, una fiesta para conocernos, para entendernos, para convivir, lo puedes volver mediáticamente en una competencia totalmente irracional e insana, ¿no? De un patrioterismo absurdo y muy estúpido, ¿no? De cómo vas a humillar a otro porque ganaste una competencia que es para formarse, sobre todo que son atletas que están en esa etapa de formación, no son profesionales, etcétera. Bien, y bueno, haciendo este paréntesis, y en relación al tema que bien nos proponía Pepe, yo, igual que Félix, creo que la educación, la cultura siempre son cosas apropiadas que debemos de buscar mejorar siempre y demás. Y me acordé también, ahora que estaba haciendo su relato Pepe, que seguramente las personas que leen y las personas que viajan seguramente son menos propicias a ser intolerantes y a ser racistas. Es una intuición, no tengo algún estudio empírico que así lo demuestre, pero creo que cuando las personas leen, se trasladan a otros escenarios, a otros mundos, se meten a la vida de personajes, ven su dolor, ven su esfuerzo, ven su cultura, o cuando tienes la oportunidad de viajar y conocer que el otro es, como decía Félix alguna vez, demasiado igual que tú, que tu familia, que tu comunidad, solo con algunas diferencias, es mucho más fácil entender, comprender, aceptar al otro, ¿no? Y en todo caso ayudar. Creo que nuestras culturas, en el contexto que lo decía Félix, de rasgos característicos, han sido culturas, cuando menos la mexicana, muy colectivistas. Estamos llenos de rituales, de fiestas. Prácticamente todo el año tenemos fiestas. Les platicaba yo alguna vez que en el pueblo donde yo vivo,
después Navidad, los Reyes, el 2 de febrero, a los tamales, el levantamiento, el encendimiento, Semana Santa. Es decir, rituales en donde participan los vecinos y tú podías ver, que es otro tema que ya hemos platicado también, cómo estas culturas se van perdiendo por el tiempo o se van modificando, ¿no? Pero en las pastorelas, por ejemplo, tú podías ver al señor que está en la tienda o al abogado, al contador, disfrazado de diablo o de ángel o de pastor, ahí peleando, haciendo un tipo de obras de teatro muy lúdicas, enseñando, formando a los menores, ¿no? Creo que nuestra cultura ha sido en esencia colectivista, pero cada vez más, sí, también influida por una cultura sajona mucho más competitiva, mucho más dada al individualismo y a cuestiones sobre todo tipo económicas. Y también me acordé de un documental que vi hace poco que tiene que ver tanto con la cultura como con la educación, con la formación, con la adquisición de conocimientos. Es un documental de esta cadena alemana que tan buenos documentales tiene, que habla sobre la comida chatarra o la comida rápida y enseña cómo en países como Francia, como en Estados Unidos, como en Canadá, la misma pizza, la misma hamburguesa está hecha de muy diferentes ingredientes que lo que venden en la India o en Latinoamérica las mismas empresas, ¿no? Entonces, por un lado, la cultura de empezar a comer comida rápida por temas de trabajo, de exceso de ocupaciones y demás, y de convivencia incluso, ¿no? Familiar. Y también la formación que permiten algunos estados más enterados, pues poner restricciones mucho más concretas a la preparación de alimentos que sean sanos, que no tengan demasiada grasa, que no tengan demasiada azúcar y demás. Y cómo este tema tan sencillo y tan cotidiano también es tan grande y tan devastador y tan importante como para no conocerlo. Y desde luego que yo cuando vi el documental dije, no tenemos idea de lo que comemos. Y probablemente no tengamos las regulaciones, no tengamos el entramado institucional para hacerlas valer, incluso contra las grandes mega empresas de comida, pero pues también puede ocurrir con medicamentos y demás. Es decir, estar informados, estar formados, orientados, tener conocimientos, desde luego que es valioso para las comunidades. Si no te conoces, no te puedes apreciar y puede llegar cualquiera a hacer cualquier cosa, ¿no? Provecho, mi Pepe. Y bueno, otro tema que trató Félix es el de la educación de la familia, que desde luego la familia demuestra una cosmovisión, un entendimiento del mundo, de las cosas, de las relaciones sociales y demás. Y otro, como decía Pepe, también es la educación institucionalizada, que sí se escucha muy bonito, como está redactado en las leyes o en la Constitución, como un derecho humano que busca generar o engrandecer principios, valores, mejorar las relaciones, el crecimiento integral de la persona humana, etcétera, ¿no? Pero pasa lo mismo que con cualquier otra disposición legal o constitucional en nuestros países, que de la norma a la realidad, pues hay un trecho muy, muy importante. Y la educación tiene un factor, además, muy, muy característico. No puedes decirle a un niño en la escuela que debe respetar valores, que debe ser ordenado y demás, cuando los baños de la escuela están sucios, por ejemplo. Es decir, cuando educas a los niños tienes que ser brutalmente
acorde en lo que dices y con lo que muestras o lo que el niño está aprendiendo del vivir. Entonces eso hace un problema muy grande en nuestros países. Si hablamos de orden, si no hay respeto en los horarios, si, como decía Félix, hacemos un montón de puentes, si no tenemos infraestructura necesaria, si no tenemos la limpieza y el orden necesarios en las instituciones, y no solo eso, sino que las cuestiones más básicas, ¿no? Hay muchas escuelas que no tienen electricidad o agua o piso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí, la educación institucionalizada pues, seguramente ayuda a tener relaciones de convivencia forzosamente. Vas de tu núcleo familiar, ya llegas a grupos de personas mucho más grandes, aprendes códigos, aprendes formas de solucionar conflictos y de relacionarte que no ocurren en tu casa. Y también se dan las diferencias estas de la calidad de educación, la cobertura. Es muy diferente vivir en la capital de los países o de los estados, en países tan centralizados como el nuestro, que vivir en los pequeños pueblos, ¿no? Que por desgracia no es lo mismo, no tenemos la misma cobertura ni en educación, ni en salud, ni en ningún otro servicio básico. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. La educación, pues, es permanente, va desde la familia, desde tu contexto. La cultura se forma, creo, también a partir de esto. Es muy cambiante, por eso tenemos que cuidar y hacernos responsables de las cosas que creemos que valen la pena proteger. Y por ejemplo, decía Félix, el respeto a los maestros, ¿no? Que tiene un lado, creo, positivo cuando los niños ya no son tan miedosos como nosotros a la hora de preguntar, de expresarse y demás, pero que por otra parte pueden irse hasta el otro lado de la balanza y ser groseros, maleducados, irrespetuosos con los maestros que son formadores, que están ahí seguramente para ayudarlos y no para tratar de hacerles la vida complicada con sus herramientas y limitaciones, como todos las tenemos, ¿no? Entonces creo que para los países hay una frase que no recuerdo de quién es, que dice: quieres gobernar, piensa en la siguiente elección. ¿Quieres ser un estadista? Piensa en la siguiente generación. Y para pensar en la siguiente generación, definitivamente tienes que estar pensando en los procesos educativos, formativos, culturales, de crecimiento de las personas, ¿no? Esta sería mi intervención. Hasta aquí, mi estimado Pepe. Gracias. Miren, ya lo decían, la educación también tiene que ver con la alimentación. Decía Jaime de la comida chatarra, por eso es que yo me estoy echando una manzana de la sierra de Chihuahua, con un jamón serrano de un puerco bellotero, pata negra, de España. Bueno, tendré que decir pata afro, ¿verdad? Porque si digo negro ya también es políticamente incorrecto. Entonces, la educación yo creo que nos permite disfrutar también muchas cosas. Nos permite conocer sabores distintos, desde un pisco Alto del Carmen hasta un Jerez de por allá, etcétera. Ahora, por ejemplo, Félix decía que el deporte educa, pero no a todos. A mí me deseducaba o me deseduca, porque yo cuando piso una cancha de fútbol me transformo. De hecho, la primera bestia no fue Ronaldo. Aquí está la primera bestia, porque me convierto en una bestia. No sé si para matar, pero sí para meter goles. Entonces no me educa, ¿sí? Ahora, sí, también dicen que los viajes... mi Félix. Dicen que los viajes educan.
Es que no para cualquiera, de veras. O sea, yo se los digo, ¿cuántos no conocemos, por ejemplo, que su anhelo es irse de viaje a Las Vegas? ¡Carajo! O sea, pasártela en un mendigo casino, no, hombre, o que se van de viaje y sus comidas son en el McDonald's, ya lo decía Jaime de la famosa fast food. Pues la educación nos obliga a la slowly food, a comer lentamente, a comer sabroso. Entonces, yo sí creo que la educación también nos permite, como decía Félix, tener una actitud que nos permita, porque finalmente la felicidad es un tema actitudinal. Yo creo que por los tiempos, yo le dejaría, nada más quiero traer a colación y como diría Silvio, me acordé, soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. No sé si tienen recomendaciones. Escuchen a Silvio de No, yo quería decir algo. Tal vez aquí nosotros tres tal vez estamos en un rango social diferente a muchos otros. Yo tuve compañeros o conocí gente en la universidad que tenía muchas ganas de estudiar y le daban beca de estudios, pero no tenían beca alimenticia. Entonces tenían que buscárselas y rendían menos porque ellos comían mucho menos y había días que nos comían o nosotros o los compañeros buscaban la forma de compartirle los almuerzos con ellos y todo. Y muchos de esos avanzaron y terminaron y otros se quedaron en el camino. La educación es un proceso que también puede ser cruel y que genera rechazo en algunas personas porque no es para todos. Y como bien decía Pepe el programa pasado, sí, tú eres el que puede hacer la diferencia, pero ese tú también tiene muchos adjetivos que pueden ir por allí, o sustantivos, o extras alrededor, que pueden favorecer ese paso hacia ese mundo. Cuando el caso del Rockefeller, que decían que partió siendo ascensorista y terminó siendo dueño del ascensor, del edificio, perdón, y del ascensor igual, sí, son casos, y pueden darse casos así, gente que viene de estratos sociales muy bajos, muy pobres, y logran, con mucho esfuerzo, sacrificio, o quizás que otras cosas, llegar a lo que estamos nosotros tratando de denominar como felicidad, que a lo mejor la meta de ellos era esa, y la lograron, y a lo mejor se han sentido felices en algún minuto, y a lo mejor no lo sabemos. Pero hay muchísima gente que, a pesar de que los gobiernos ahora, por lo menos aquí, yo creo que en muchas partes o en la mayoría de los países, al menos aquí en América, hay una obligación de educación básica y media, que es una educación mínima que pueden tener, y están casi obligados los estudiantes de llevarla a cabo. Pero no es porque les guste, sino porque es por obligación. Entonces, esa dicotomía que se genera, a mí me obligan a estudiar, desde pequeño me están diciendo, mira, el objetivo es ese, tienes que hacer esto, sí, y viajar también nos enriquece, pero ¿quiénes viajan? ¿Cuántos de la población tienen la capacidad de poder viajar? ¿Cuántos pueden comer ese jamón serrano de pata de no sé qué, de cerdo negro, amarillo o rojo? O sea, también tenemos que ser un poco realistas con nuestro entorno. Yo no estuve tanto tiempo en México, pero cuando estuve vi mucha pobreza, weón. Y la verdad es que me conmovió, algunos casos de pobreza me conmovieron, que yo no veía en mi país esos casos. El clima es distinto allá, hay muchos factores que puede entrar a contrarrestar eso. Pero también acá hay pobreza, también hay gente que anda pidiendo las calles. Y tú dices, ¿qué pasó con estas personas? Si también entraron en primero básico, yo creo que nosotros tres partimos nuestra educación, ya sea en el primero de primaria o primero básico, como decimos nosotros, y teníamos, no sé, 20, 30, 40 compañeros y compañeras o no,
depende en el colegio si era de hombre o mixtos, y a lo largo de tu trayectoria te topaste con muchos profesores, pero también con muchísimos compañeros, algunos, muchos ya has olvidado, pero de toda esa masa de compañeros que partieron contigo, me refiero a la edad estudiando en tu colegio, en tu curso, en tu clase, de la básica, de la media o de la primaria, la secundaria, el instituto, la universidad, lo que sea, ¿cuántos realmente llegaron al lugar donde están ustedes? ¿Cuántos realmente lograron dar ese salto que querían dar social y cambiar desde un ambiente social pobre, entre comillas, porque a lo mejor ustedes no estuvieron bueno, Jaime dice que a él le tocó vivir en una escuela pública y seguramente tuvo compañeros de escasos recursos igual. Entonces, ese es un factor, y por eso yo le decía que no hay estadísticas, no hay ninguna estadística que lo diga, pero nosotros a lo mejor sabemos, a lo mejor se juntan los compañeros de la promoción, pero ¿de qué colegio? O los que estudiaron en la universidad, ¿y cuántos son? Y realmente, ¿quiénes alcanzaron ese objetivo de felicidad? Bueno, eso nomás quería decir, porque en el fondo hay muchas cosas que te educan, muchas cosas que te llevan, que te generan un camino que te puede dar felicidad, pero también ese hombre que vive en la aldea y que nunca ha estudiado y que a lo mejor ni siquiera, a lo mejor es analfabeto, y que ha trabajado y se ha partido la espalda, a lo mejor también ha tenido momentos de felicidad, porque la felicidad no es algo permanente, son momentos, y a lo mejor él mira su vida y se siente feliz. Yo recuerdo una vez en un programa en Chile que, precisamente hablando de Coyhaique, en esa zona, que está en Australia, aislada, mostraban a un campesino que él hablaba, vivía en una casita muy humilde, con su mujer y su hija, y él decía que él no cambiaba por nada, sabía. Dice, que yo soy libre, decía. Yo soy libre, yo soy feliz, yo me levanto, tengo pura naturaleza. Esta es mi oficina, decía. Aquí trabajo yo, esta es mi oficina. Y mostraban los paisajes maravillosos, claro, una vida ardua, dura y todo, pero él era feliz allí, y le preguntaban, ¿y usted se iría a la ciudad con un trabajo? No, por nada, no cambiaría esto por nada. Entonces, el concepto también de felicidad, que es algo que también dijimos, ¿cierto?, que no era absoluto, sino que es muy relativo, puede variar. Y nosotros aquí estamos dando como tips y diciendo y dando nuestras opiniones, pero en base a nuestras experiencias, como todo lo que hablamos y todo lo que opinamos. Y nuestras experiencias no necesariamente son la verdad absoluta, son una parte, algo que hemos vivido, que nosotros consideramos que sí, que esto puede producir felicidad y ayudar, pero no necesariamente es así. Y ahí tal vez yo choque con el Estado cuando obliga a la gente a hacer ciertas cosas que no quiere. Pero bueno, eso puede ser tema de otra cosa. Perdón, si me permiten, Pepe, Félix, es que Félix entró a un tema muy importante y bien complejo también, porque es cierto, cada vez hay más, desde mi perspectiva, hay una desigualdad totalmente injustificada ya. Hay personas que no tienen prácticamente nada, y hay personas que tienen cantidades de dinero, cuando está demostrado incluso que hay un límite de ingresos en el cual ya tener más no te causa ninguna otra diferencia, ¿no? El ser humano produce lo suficiente para alimentar a todos, para vestir a todos, para calzar a todos, y sin embargo tiramos toneladas de comida, toneladas de ropa, toneladas de zapatos, toneladas de todo. Encadenamos al conocimiento, que es también algo formativo, y creo que tiene mucho que ver también con lo que dices, Félix, como incluso el uso de la tecnología, como pudiéndose utilizar para leer un libro, porque mucha gente, si tiene internet, se usa para ver redes sociales y para estar atrapado ahí en TikTok o viendo chistes, etcétera, memes, todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que ahí sí hay un reto todavía muy grande, no solo en el sistema educativo, sino en el modelo económico, social, de diseño institucional y estructural, no solo del Estado, porque es algo que creo que aqueja a países desarrollados y no desarrollados. Ahora vemos
en Estados Unidos los homeless, las personas sin hogar que están deambulando o que duermen en sus vehículos o en casas de campaña porque ya no les da para pagar la renta en Los Ángeles o en San Francisco, y en contraparte personas que tienen cantidades muy grandes de dinero, ¿no? Creo que esa parte de la desigualdad estructural y sistémica que atraviesan nuestros pueblos y nuestra actualidad como humanidad, decía yo, por desgracia yo veo, lo decía en otros podcasts, que cada vez se está exacerbando más y más rápido. Cada vez los modelos económicos son más eficientes para desproveer a unos y acumular en otros. Eso es lo que creí que podía comentar respecto a lo que decía Félix. Pues sí, sin duda somos privilegiados y afortunados, y también sin duda hablamos desde el privilegio, es verdad. Eso hay que reconocerlo, y también creo que eso es lo que nos hace movernos a hacer esto, a llevarnos a la reflexión, donde efectivamente no es el mundo que queremos. Ojalá que no sea el mundo que dejemos, que algo aportemos a cambiar esto que indudablemente no nos gusta, que sigue habiendo mucho clasismo, y el clasismo tiene que ver, como también lo decía Jaime, y así eso está probado. Cuando la gente es clasista es porque no tiene educación y porque obviamente está llena de complejos. Al final, lo hemos dicho, no hay más que una raza, una que somos nosotros. Quizás habrá extraterrestres o extrasolares, porque son de otro sol, no nomás de otra tierra, o extra universales. Ya será tema quizás de uno de estos capítulos, que hablemos del libro azul, todos los avistamientos y experiencias que hemos tenido con el más allá y el más acá. Por lo pronto, hasta aquí llegamos, amigos. Cuídense mucho. Saludos. Chao, amigos. Chao, Jaime. Chao, Pepe. Amigo. Hasta la próxima. Nos vemos.